Saludos cordiales mis queridos hermanos, estamos en la sexta y última semana de este curso llamado Psicología Ministerial, donde hemos abordado centralmente el tema de la familia, sus características y algunos temas relevantes como lo ha sido la sexualidad, tema que abordamos la semana pasada también. Y frente a eso quisiera referirme a algo que tiene que ver con que hemos entendido que la sexualidad es un don que nos ha entregado el Señor y que podemos usar legítimamente en la medida que nosotros lo hagamos conforme a lo establecido por Dios. Para entender lo legítimo de la sexualidad, podríamos hacer una analogía y considerar de que la sexualidad es como el fuego. Es algo que nos puede brindar luz, calor, bienestar, pero si ésta se nos escapa de las manos, podría ser nocivo para nuestra integridad y de todos aquellos que están a nuestro alrededor. En eso quisiera también decir de que la Biblia es enfática en aclarar que la sexualidad es nociva en la medida que nosotros los usemos de manera inapropiada, es decir, fuera de las condiciones que Dios ha establecido, que es dentro del matrimonio. Hacerlo fuera de ello es pecado y eso rompería con nuestros vínculos espirituales con Él, que es lo más grave del pecado, de los pecados sexuales. Frente a la visión cristiana, indudablemente surgen voces contrarias que no condicen con los principios que Dios ha establecido. Y hoy por hoy el tema de la sexualidad es un tema relevante dentro de la sociedad y lo podemos notar por el interés que está presente en el poder legislativo, por ejemplo, donde hoy por hoy se están debatiendo temas como la identidad de género, la homosexualidad, el aborto, temas muy relacionados con lo que es la sexualidad. Pero sin duda que hay una respuesta frente a esa contrariedad o oposición que hay de parte de la sociedad. Porque los que están en contra de los principios cristianos dirán, ¿por qué reprimir la sexualidad si esta está en nuestra propia naturaleza y que fue creada por Dios? Si fuese malo, ¿por qué Dios lo creó? Ese tipo de pensamiento lo único que nos dice es que no han comprendido o no conocen de plano el plan divino o el plan que Dios tiene hacia el hombre. Y Dios, que es nuestro creador, nos ha hecho seres libres, pensantes, para poder tener una relación voluntaria con Él. Dios sin duda ha puesto las condiciones frente a esta relación y Él permanentemente también está probando nuestra fidelidad o nuestro compromiso con esa relación que nosotros hemos creado con Él. Y eso lo vemos en las Escrituras, por ejemplo, la relación que Dios tuvo con Adán y Eva al dejarlos en el paraíso y decirles que eran libres de hacer lo que quisieran en el huerto, pero sí les enfatizó que no podían comer del fruto de un cierto árbol. Lo mismo ocurre con Israel, cuando les promete la tierra prometida y finalmente llegan a ese lugar donde fluye leche y miel, pero en un territorio donde están presentes pueblos idólatras con malas costumbres. Vemos allí entonces ciertas condicionantes y Dios lo establece también en ese momento con un pacto que hace con el pueblo de Israel. Todo esto te daré si solo a mí me adorares. Yéndonos al Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que el apóstol Pablo trata en varias ocasiones el asunto de la sexualidad en sus cartas. Porque, al igual que en los tiempos anteriores, la sexualidad era un tema permanente dentro de los pueblos que existían y que afectaban también a la iglesia. El enemigo sabe esa situación y entiende que algo legítimo como es el sexo se podría tornar ilegítimo si no lo hacemos bajo las condiciones de Dios. La fornicación, como dice Pablo, es un pecado
que produce más daño que otros pecados. Según 1 Corintios 6, 18, es más grave porque también afecta al cuerpo al no usarlo correctamente. En el mismo 1 Corintios 6, 19 dice: ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo en el cual está en vosotros. Eso nos da luces de que cuando el Espíritu Santo está presente en el cuerpo, éste pertenece a Dios. Ahora, ¿cómo hacer frente a este problema de la tentación sexual? Pablo es muy práctico y lo menciona en el versículo 18 del mismo capítulo 16 de 1 Corintios, cuando él recomienda huir de la fornicación. Pablo aquí usa un verbo imperativo, huir, que significa escapar sin pensarlo, porque precisamente ahí está el peligro, el darle muchas vueltas al asunto y que finalmente la persona termine cediendo a la tentación. Algunos pecados pueden ser enfrentados y vencidos por medio de la razón, pero la fornicación es demasiado sutil para discutirlo o debatirlo. Es lo mismo que pensar o ponernos a cuestionar si es bueno o es malo comer. En muchos casos, si no puedo comer cierto alimento, lo más recomendable es cerrar la boca. Es lo que, en otras palabras, utilizó también José en la casa de Faraón, que para poder salvaguardar su integridad, lo que hizo fue huir de la casa y no enfrentarlo. Allí, hermanos, surge también la tarea de la iglesia y de cada uno de nosotros de apoyar y de animar a los jóvenes a guardarse para el matrimonio, de no adelantar su sexualidad, sabiendo que la voluntad de Dios es esperar o guardarse para el matrimonio. En esta última semana de estudios, el tema será la familia y su rol educativo. En temas tanto como la sexualidad, como otros temas relevantes, muy propios de la familia, pero que por razones de tiempo no son abordados en este curso. Pero sí, lo que se quiere dejar establecido es, por lo menos, poner el tema en la mesa y de resaltar la importancia del rol educativo que tiene la familia entre los que conforman su núcleo familiar. Y en eso está el rol que tienen los padres. Humberto Maturana, un biólogo y actual ganador del Premio Nacional de Ciencias aquí en Chile, en una conferencia dirigida a los profesores, dijo lo siguiente: el futuro de la humanidad no está en los niños, sino en los adultos, porque los niños se transforman con nosotros, serán lo que nosotros le enseñemos o heredemos. Este comentario, a mi parecer, muestra la causa de la actual crisis que sufren las familias. Creo que nos hemos equivocado en que la educación hacia los niños está supeditada a la labor de los profesores, cuando la verdad de las cosas, nosotros como padres tenemos un gran grado de influencia en la misma vida de nuestros hijos. Creo que tenemos que tomar conciencia de aquello. Y quizás la causa sea que no queremos asumir esa responsabilidad. Padres, tenemos que asumir nuestro rol como padres y ser influencia en la vida de nuestros niños. Mis queridos hermanos, para mí ha sido una gran satisfacción haber sido el colaborador de este curso. He aprendido tanto como ustedes al preparar cada una de las clases y me voy sin duda con desafíos para mi vida y para mi ministerio, porque me he percatado que en nuestro trabajo muchas veces que realizamos en las iglesias ha sido un trabajo más individualista
o con un enfoque más individual. Y no nos hemos percatado que hemos sacado al individuo de su entorno natural, que es la familia. Hablamos de vida devocional personal, hablamos de encuentros a solas con Dios, y la verdad es que el Señor nos dice o la palabra de Dios nos dice que Él nos ve como un pueblo, como una familia. Y una mirada familiar, a mi parecer, podría ser la gran diferencia de la labor que hoy tenemos como iglesia. Hermanos, hay un desafío tremendo. Creo que no podemos centrar todas las actividades o la vida espiritual en los templos. Hoy es más difícil llegar a los templos. Y frente a eso, ¿cómo ayudar en el desarrollo espiritual de nuestros creyentes cuando ellos no pueden llegar a la iglesia? Podemos pensar de que es un tema sin resolver. Creo que el Señor nos tiene que ayudar, y justamente esta semana uno de los temas que aborda es ver de qué manera fuera de la iglesia podemos crecer espiritualmente. Quiero confesarles, mis hermanos, que estoy en deuda con ustedes al no haber tenido una interacción mucho más cercana o continua con ustedes, pero créanme que si lo hubiera podido hacer, lo hubiera hecho con mucho gusto. Hermanos, les deseo muy ricas bendiciones, éxito en sus estudios. Sé que al menos 2 de sus compañeros están por graduar, ya que este es su último curso del programa. Les queda solamente el examen de grado o la tesis, según corresponda. Así que a ellos éxito, y a ustedes a seguir estudiando. Un abrazo de aquí, desde Santiago de Chile.